palabra a Luis Mesina, que es el vocero del movimiento No Más AFPs en el caso de Chile. Dentro de su currículum académico cuenta con el título de profesor de Historia con magíster en Educación y diplomado en Economía por la Universidad de Chile. Fue vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT 2001, recientemente elegido titular del Comité Ejecutivo Mundial del Sindicato Global de Unifinanzas, y en la actualidad es presidente del Sindicato Grupo Santander y secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines. Dirigente sindical del sector bancario desde hace más de 35 años, es fundador y principal impulsor de la Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más AFPs de Chile y vocero nacional desde que surgiera en junio del 2013. Le doy la palabra a Luis Mesina, que es un honor presentarlo y desde luego escucharlo para todos. Estamos muy contentos porque hemos sobrepasado la cifra que inicialmente teníamos prevista para esta gran marcha. Que el Congreso, que el gobierno escuche la voz del pueblo, la voz de la ciudadanía. Si este no es el pueblo ¿dónde está? Es que después de 36 años este sistema es un sistema fracasado, un sistema colapsado, que no está concebido, no fue concebido y jamás podrá pagar pensiones decentes y pensiones dignas a nuestros compatriotas. La ciudadanía a lo largo del país quiere acabar con las AFP, exige la restitución de un derecho fundamental, de un derecho social, de un derecho que nos permita tener seguridad social y dejar de que nuestros viejos y nuestras viejitas terminen la vida indigna trabajando en los supermercados o trabajando de nocheros en los grandes edificios. Esa es la disputa que está bien acuerdo. Nuestra propuesta demuestra la perfecta posibilidad de llevar adelante cambio estructural del sistema sin grandes trastornos para la economía. Llamamos a todos los chilenos y chilenas a mantenerse en estado de alerta, a redoblar nuestra campaña de refugiarnos en el fondo de no nos interesa y no entraremos en falsos debates sobre rentabilidad y nada por medio de la especulación. Nuestro propósito es otro, es la seguridad social, la antípoda del riesgo, esa que ustedes, los sinvergüenzas, no comprenden. Ha llegado la hora de que la presidenta se pronuncie, que escuche la voz del pueblo. Aquí estamos los millones de chilenos pidiendo el fin de las AFP. Ha dicho la presidenta que para tirarse necesita la piscina con agua. Bueno, los millones que estamos de Arica a Magallanes somos suficiente cantidad para que se decida a poner fin ahora a las AFP. Acabar con las AFP, sí se puede. Es una tarea urgente, patriótica, de unidad nacional, depende única y absolutamente de nosotros. Nuestros viejos no pueden seguir esperando. Debemos creer que es posible. Nada, absolutamente nada nos será regalado. Así que seguir luchando y a declararnos en estado de alerta para acabar con las AFP. ¡Arriba los que luchan! Muchas gracias al senador Fernando Mayón, a Isaías González por la invitación que nos hicieron. Estamos muy contentos de poder debatir un tema de tanta trascendencia. Resulta curioso que siendo los dos países extremos de América Latina, México en el norte, Chile por el sur, estemos discutiendo un tema tan importante. Y lo conversaba con una compañera recientemente. Después de la Revolución Mexicana, los mexicanos y las mexicanas lograron tener un sistema de seguridad social importantísimo, que fue objeto de mucha, yo diría, reproducción del mismo sistema que los chilenos construimos durante 40 años y que fuimos objeto de esta
brutal expropiación en el año 81 bajo la dictadura de Pinochet. Y digo que es extraño porque justamente México y Chile están viviendo las consecuencias que ya creo sería extenso, latero, latoso, sin sentido, repetir aquellos datos que son tan contundentes y que demuestran de total manera que no se puede concebir la seguridad social, no se puede concebir dentro de la lógica de la capitalización individual. No se puede concebir la seguridad social como un derecho fundamental, como un derecho inalienable a la persona humana, sobre la lógica de estas concepciones monetaristas, sobre estas concepciones absolutamente mercantilistas que suponen que los derechos fundamentales que habíamos ganado después de largos años de lucha, no los que estamos acá, no, nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, que lucharon incansablemente por restituir derechos a nosotros, nunca se consiguió eso sobre la base del paradigma predominante, este paradigma que nos intenta hacer creer que con algún tipo de ajustes, con la tecnocracia, con el tecnicismo, con la eficiencia, es posible lograr a nuestros ahorros darles rentabilidad. ¿Dónde? Especulando en el mercado bursátil, en el mercado mundial. ¿Qué tiene que ver eso con la seguridad social? Compañeros y compañeras, yo hablo desde una perspectiva distinta, hablo desde el mundo del trabajo, desde el sindicato. Desde ahí hablo. Desde aquí me ubico. Desde aquí. Y los trabajadores y las trabajadoras en América Latina son golpeados diariamente, cotidianamente, con las cifras elocuentes que demuestran que no hay ninguna, absolutamente ninguna posibilidad de mejorar las condiciones para los viejos y para nuestras viejas, no en el largo plazo, sino que en el mañana cercano. Entonces, lo que tenemos que plantearnos derechamente es cómo abordamos este tema. La pregunta con sentido que hay que formularse entonces al hablar de seguridad social en un evento de tanta significancia como este es si la seguridad social es un derecho fundamental. Hay que plantearse por qué fue un derecho fundamental y sobre qué pilares se construyó la seguridad social, que se olvida hablar, los mencionamos a la pasada. Se constituyó sobre varios principios: la solidaridad, la unidad, la integralidad, la suficiencia, etc. Pero hay un principio que es el fundamental, es la solidaridad. Y la solidaridad es la antípoda del riesgo, es la antípoda de lo que bien decía mi compatriota, la política del ráscate por tus propias uñas. Es la antípoda. Que estamos viviendo más, qué bueno que vivamos más, pues. Pero para los monetaristas es muy malo que vivamos más. Como dijo la directora Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional, el problema de la humanidad son los viejos y las viejas. ¿Por qué son un problema? Porque viven más, y como viven más, entonces hay que ver cómo generamos recursos para financiar esa mayor expectativa de vida. Nosotros, los que estamos acá, estamos muy contentos que vivamos mucho más. El problema es que no estamos en lo absoluto contentos que vivamos más, pero en condiciones de indignidad absoluta, como están viviendo los mexicanos, los chilenos y los latinoamericanos. De eso es lo que tenemos que hablar cuando se nos invita a discutir sobre seguridad social, no de los mercados bursátiles. Esa es la trampa en la que nos metieron a los trabajadores. Se ha dicho con mucha fuerza por nuestros antecesores aquí en la intervención. Un trabajador, una trabajadora que sufre los embates de este sistema en intensificación del trabajo, que en el caso de aquí es brutal, desplazarse 2 o 3 horas para llegar a su domicilio, en la mañana 2 o 3 horas, en la tarde, o sea, 6 horas, 5 horas. En Santiago, que es mucho más chico que acá, también se demoran 4 horas.
y le pedimos a ese trabajador, a esa trabajadora que destina casi un 20, un 30% de la jornada laboral diaria solamente en desplazarse porque el transporte público es una miseria en estos países, le pedimos que además en la mañana o en la tarde, no sé a qué hora, se dedique a observar el comportamiento bursátil de los mercados. Eso nos piden. Se ha llenado el país de especialistas, en el caso chileno, que nos piden eso. Hay que mirar los multifondos. Si la seguridad social es un derecho fundamental, y como derecho fundamental, el Estado tenía que garantizar ese derecho fundamental. Los derechos fundamentales son irrenunciables, indelegables, intransferibles, etc. ¿Pero quién los garantiza? El Estado. Y si una persona no tiene garantizado por el Estado esos derechos, no los puede ejercitar. Y por lo tanto está planteado en un dilema no existencial, en un dilema práctico. ¿Qué tipo de sociedad estamos viviendo? ¿Democrática? Estas pseudo-democracias que hay en nuestra región. Hablo, insisto, desde el sindicalismo. Cuando los derechos fundamentales a la persona les son negados, perfecta y legítimamente se puede plantear entonces si el ordenamiento jurídico en el cual somete sus derechos y sus obligaciones es un sistema que merece ser respetado. Miren lo que estoy diciendo. Si merecen estos regímenes ser respetados cuando transgreden los derechos fundamentales que las sociedades habían conquistado. Insisto, no los que estamos acá, nuestros abuelos, nuestros padres. Durante 40, 50 años, toda América Latina creció. Hace 60 años, toda América Latina era mucho más pobre de lo que éramos, o de lo que somos hoy día. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos eran mucho más pobres. Y producto justamente de la organización social, sindical, fuimos ganando conquistas, fuimos ganando mejoras. ¿Qué está ocurriendo hoy día? Nos están haciendo involucionar. La perspectiva de nuestros hijos, de nuestros nietos, es que van a llegar al mismo lugar donde estuvieron nuestros bisabuelos. Y los economistas esto lo ocultan. Lo ocultan. Para allá están llegando todas las futuras generaciones. Si no, paséense por las calles de la Ciudad de México, Santiago, Buenos Aires, San Pablo, todas las ciudades. La pobreza es brutal. Es otro tipo de pobreza, pero hay pobreza. Entonces el margen diferencial entre el trabajador y el que se apropia de la riqueza es brutal. No ocurría eso antes. Entonces yo planteo que la primera pregunta que hay que formularse para discutir esto es si la seguridad social está respondiendo a esos grandes principios que le dieron origen. La segunda pregunta que hay que responderse es si los países donde la seguridad social fue privatizada, en el caso chileno, y una parte también en México, donde se instalaron las AFP, estas han cumplido con el propósito que grimieron quienes la privatizaron, en el caso chileno bajo dictadura, y que llevaron a cabo esta profunda contrarreforma, quizás la más importante en nuestro país. Para responder a esta interrogante, siempre creo que es preciso contextualizar históricamente. Y yo quiero hacerlo de la forma más rápida posible con el objeto de no extenderme en el tiempo. Bueno, digo algunas cuestiones que me parecen fundamentales que no las perdamos de vista en el contexto, que no es solamente económico, insisto. La economía es fundamental como ciencia social, fundamental. Todas las ciencias sociales son importantes, todas. Pero las ciencias sociales son importantes en la medida que colocan como fundamento principal de la preocupación a la persona humana. No esta ciencia social relativizada que coloca otro tipo de variables y que prescinde del ser humano, como ha ocurrido efectivamente con toda esta disciplina capturada para el gran capital y no para la sociedad. Entonces digo lo siguiente, creo que es preciso contextualizar históricamente. A mediados del siglo pasado y como respuesta a esa completa desarticulación social provocada después de la Guerra Mundial, la idea grupal e inarmónica de los seguros sociales se encamina a una nueva concepción. Se trata de la seguridad social que recoge el fenómeno de la protección social como un deber del Estado que debe atenderse de modo integral y sistemático bajo ciertos principios básicos. Son principios constituyentes de la cobertura a la población, la existencia de planes que cubran las contingencias básicas, la entrega de prestaciones dignas y suficientes, la gestión sin fines de lucro y con participación de los interesados y el esencial, la solidaridad. Esto es
el esfuerzo conjunto de toda la comunidad en este propósito tutelar, radicada, por cierto, en la mayor contribución de quienes más pueden en beneficio de los que menos pueden. Se produce un proceso de consagración del derecho a la seguridad social como derecho humano básico a través de la Organización Internacional del Trabajo, surgida en la Sociedad de Naciones y de la firma de declaración tan importante como la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de San José de Costa Rica de 1966. Chile es parte activa en este proceso, ratifica una serie importante de convenios de la OIT, que hoy incumple debido a la existencia del sistema de ahorro forzoso de pensiones, motivo que ha impedido también la ratificación de los convenios 102 de 1952 y el 128 de 1967, y que son los pilares básicos que definen los requerimientos de un adecuado sistema de seguridad social. Completa este proceso la incorporación a las constituciones como derecho humano esencial el acceso a la protección del Estado en situaciones de necesidad por alteración de la salud o carencia económica derivadas de incapacidad laboral temporal o definitiva, de origen común o profesional, vejez o muerte del jefe o jefa de familia, al tiempo que desarrolla la idea de que el Estado actúe preventivamente o, en su caso, de manera curativa o rehabilitadora. Chile se incorpora a este avance constitucional recién en el año 1970 con Salvador Allende, reforma que resultó totalmente anulada por la Constitución pinochetista de 1980, 10 años después. Es por ello que la discusión sobre este importante tema no es solo financiero, enfrenta dos miradas paradigmáticas de la sociedad actual. En efecto, se trata de confrontar la solidaridad al individualismo. Siendo la solidaridad el principio esencial de la seguridad social, estoy convencido que una de las formas de defenderla implica situarse en una dimensión abiertamente opuesta a las concepciones mercantilistas o monetaristas, que centran el debate única y exclusivamente en aspectos financieros. La solidaridad es la antípoda del individualismo. Eso es lo que está en pugna hoy. Por una parte, quienes reconocemos a la seguridad social como un derecho fundamental, inalienable a la persona humana, de aquellos que creen que la previsión, la salud y otros derechos son bienes de consumo y que por tanto quien tiene dinero puede comprar esos bienes. La solidaridad responde a una concepción humanista. Supone que toda persona asume ponerse en el lugar de aquella persona desfavorecida, ya sea porque perdió su empleo, porque sufrió un accidente, etc. La solidaridad implica un acto de la más absoluta humanidad. Es quizás uno de los actos más excelsos de la persona humana, ya que implica concurrir hacia los más desfavorecidos de la sociedad, entregando una fracción de nuestra humanidad a otros. Por tanto, quien lo realiza en sí es portador de una condición superior de moralidad, pues al dar materialidad solidaria, recibe espiritualidad. Solidaridad, por tanto, es ponerse en el lugar del otro. Los jóvenes en el lugar de los ancianos, los sanos frente a los enfermos, los ocupados ante los desempleados, o sea, los que más tienen ante los que menos tienen, los sobrevivientes ante los fallecidos y sus deudos. Implica definirse ante la situación de quienes no tienen a cargo una familia frente a los que sí la tienen. En esta sociedad patriarcal exige, además, que los hombres no subsiden. Significa que los hombres reconozcan igualdad de derechos a las mujeres, de los que tienen alimento, educación y vivienda frente a quienes no la tienen. Esa es la cuestión de fondo y que está en disputa hoy. Insisto, la solidaridad frente al individualismo. Son dos concepciones filosóficas de mirar el mundo y la vida. No es baladí ni trivial, no es retórica, no es discurso. A eso estamos conminados. Quienes creemos efectivamente en la seguridad social como un derecho fundamental, estamos conminados a ese debate, a esa disputa, a señalar ante la pregunta si es el hombre y la mujer quienes son el fundamento esencial de la vida. Si respondemos afirmativamente y después de responder afirmativamente vemos cómo financiamos, porque se puede dar la paradoja, los números son brutales.
se puede dar la paradoja que haciendo todos los cálculos actuariales, haciendo todos los ajustes, no den los números. Entonces, ¿saben lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que ponernos con más dinero, así de sencillo. Vamos a tener que aumentar los impuestos. Eso vamos a tener que hacer. Si es que la gente viva más que bien, pero los financistas, los monetaristas, no quieren eso, pues, porque les complica. Entonces, ¿qué nos dicen? Aumentemos el aporte del Estado recurriendo al gasto público, es decir, a los impuestos generales, aplicando políticas regresivas, es decir, que paguen más los que ganan menos a través del impuesto al IVA, por ejemplo, en el caso chileno es más regresivo. Entonces sacamos de los impuestos generales una fracción importante para permitir que este sistema que capitaliza en beneficio de unos pocos el aporte de los que menos tienen, porque al fin de cuentas quien más paga impuestos es el que menos gana. Cuando se aplica, en el caso chileno, de la contribución del impuesto general, porque resulta que el IVA en el caso chileno aporta al producto total del ingreso del Estado casi un 43-44% lo paga el IVA. Es decir, el que compra pan, el obrero, el más pobre, paga todos los días un aporte mayor que el rico. Entonces esto es el mundo al revés. Entonces tenemos que ponernos en esa dirección. No conocemos a lo largo de la historia una sociedad en que los que trabajan no sean los que mantengan a los que no trabajan. No se conoce. En la esclavitud, en el feudalismo, en la sociedad capitalista, no se conoce. No es posible siquiera imaginarse, ni siquiera imaginarse, que los niños, los inválidos, los ancianos, no sean mantenidos por los que sí pueden y tienen trabajo. No participar de esto supone ser partícipe del más absoluto individualismo, lo que por esencia es contrario a la seguridad social y en consecuencia los experimentos de absoluta capitalización están demostrando ser un absoluto fracaso para las pensiones de vejez e invalidez. No tienen viabilidad. La política, insisto, del ráscate por tus propias uñas no tiene viabilidad, particularmente cuando uno de los fundamentos complejos que enfrentan todos los regímenes de previsión son la precariedad del empleo, son la pérdida de empleo formal, el deterioro de la remuneración, el deterioro de los derechos fundamentales. A pesar de todo eso, los sistemas de seguridad social, porque son solidarios, pueden enfrentar de mejor forma las peculiaridades de este nuevo ordenamiento laboral. Bueno, ¿por qué los chilenos decimos no más AFP? ¿Por qué los chilenos, ustedes vieron las imágenes? Desde el 24 de julio pasado salimos a las calles, millones en todo el país. Y déjenme decirles que una cuestión que, como se está filmando para Chile, es re importante, para que ojalá lo puedan ver los senadores de nuestro país. Viajamos casi 8.000 kilómetros, por eso le agradezco al senador Fernando Mañans. Viajamos 8.000 kilómetros para venir a discutir este tema en este país, porque en Chile no se puede. Llevamos creo 6-7 meses pidiendo una audiencia al Senado de la República de Chile para que le podamos presentar una propuesta que 3 millones de chilenos en las calles están pidiendo. Todavía no nos responden, pero que sepan allá, porque este año es un año electoral, entonces que sepan lo que pensamos. Bueno, ¿por qué los chilenos decimos no más AFP? Porque a 36 años de la instalación de las AFP en Chile por la dictadura cívico-militar, el sistema de ahorro individualmente ha fracasado. Las cifras son elocuentes, voy a mostrar solamente 5 láminas para tener una idea. El promedio de las pensiones por vejez se desglosa de la siguiente forma. Solamente voy a poner 3 datos porque no quiero, ya hubieron muchos datos. Para 355.000 pensionados, la pensión por retiro programado es de $183,83. $183, estimados compañeros y compañeras. Para 67.000 pensionados por renta vitalicia la pensión es un poco más alta, porque ya lo explicó Álvaro, es por la compañía de seguro, un poquito más alta, $458 mensuales. Y para el total de pensionados por vejez, que suman 545.000 compatriotas, la pensión promedio es de 295. Estas cifras paupérrimas muestran
que serán cientos de miles de chilenos que recibirán pensiones indignas. Pero quiero mostrar esa lámina, la lámina 1, que muestra un porcentaje que es brutal. Y qué más simple que explicarlo en esta lámina. Están los hombres y las mujeres a un lado. ¿Cuánto es la pensión? Esos 151.165 pesos chilenos que representan en dólares, para tengan la relación, $233. ¿Sí? Eso es lo que va a ganar toda esa gente, 87 y 93%. Eso es lo que ocurre hoy día en Chile, por eso la cifra que daba Fabio era impactante, impactante. Si no hay transformaciones, la tasa de reemplazo, es decir, la proporción de lo que va a sacar como pensión la gente respecto a lo que sacaba en la vida activa, las mujeres en el caso chileno, en pocos años, estamos hablando de 10, 15 años, es el 8%. O sea, de 100, el 8%. Este es el modelito chileno, pues. Este es el modelito chileno. Entonces, todos los análisis, absolutamente todos en Chile coinciden en que el deterioro del monto de las pensiones constituye un fenómeno con manifiesta y irreversible tendencia a agravarse, no a mejorarse, porque uno podría tener la esperanza de decir, mira, pero subimos 2, 3 puntos, la cosa se mejora. No, se va a agravar. Entonces, si hoy día las condiciones son precarias en Chile, imagínense lo que va a ocurrir en 10, 15 años más. Esto, prácticamente la línea negra va a desaparecer. ¿Sí? Va a desaparecer. Entonces, estamos combinados a esa importante lucha. Miren, la presidenta Bachelet, y aquí lo nombró Jaime, la presidenta Bachelet encomendó a una comisión que la denominó Comisión Bravo, una comisión asesora presidencial el año 2015 para que estudiara. Fabio también participó en esa comisión. Jaime había participado en la anterior. Y esta comisión señaló que un 50% de los pensionados entre los años 2025 y el año 2035, estamos a la vuelta de la esquina, obtendrán tasas de reemplazo iguales en promedio o inferior al 15%. De ese 15% las mujeres del 8%. Las propuestas que se han hecho en estos días, producto de las grandes movilizaciones en Chile, no resuelven el problema de forma inmediata. Lo resuelven quizás en 10, 15 y algunas en 40 años más. Cuando, hay que decirlo que suene macabro, cuando 1.300.000, 1.350.000 compatriotas nuestros estén muertos, todos van a estar muertos. Esa es la trágica y macabra realidad. Bueno, ¿puedes poner la otra lámina, por favor? Para que ustedes tengan por qué el nivel salarial. Puse este ejemplo que es bastante práctico para que ustedes, está todo en base a 100. Y si uno observa, puede ver cuánto del porcentaje es más del 73% de los chilenos que reciben una pensión que una remuneración, pero esto es un pueblo que no solamente precario, no hay adjetivos para calificarla. Ese es el nivel salarial que hay en nuestro país, en Chile. Es decir, hay un 40% que recibe menos de $230 mensuales. Hay un 15,3% que recibe menos de $615 mensuales. Y si ustedes suman, es decir, hay más de un 70% que recibe menos de $769 mensuales. Con ese nivel de ingreso, ¿qué nos dicen en Chile? Ahorren, pues. Ahorren. Sean responsables. Igual que aquí, responsables. Los trabajadores tienen que autofinanciar su pensión y por lo tanto tienen que ahorrar durante su vida laboral. ¿Qué trabajador? Si los trabajadores que están ahí ya están ahorrando un 10%, más una comisión de un 1,3 promedio, es decir, un 11,3% de su salario lo destinan a este sistema que los condena a pensiones que son miserables. Estos datos son de la Superintendencia de Pensiones. Bueno, una auténtica catástrofe social es lo que hemos dicho nosotros se nos avecina a los chilenos. Se ha agravado por este tema la fuerte concentración del ingreso además. Vale decir, si en los últimos 10 años de la vida laboral han registrado una remuneración imponible, la más alta, cerca de los $1.077, que da más o menos como un poco menos de 769.000 pesos chilenos, solo podrá autofinanciar una pensión que le va a representar un 30%. Y ese sector, ese promedio,
es el promedio, yo diría casi la élite, o la élite de los trabajadores, porque el otro 5%, el 1% del país es brutal. No entrego esas cifras porque espantan. Bueno, los sectores que han usufructuado el sistema, es decir, los dueños de las AFP, pero los grupos económicos que se han financiado, son los que defienden este sistema. Es decir, un 10, un 5% de la población chilena, un 10% que ha logrado beneficiarse justamente de este tema, es la que lo defiende. Pero uno perfectamente puede decir, hay un 90% de la gente que no quiere absolutamente nada más con este sistema, y que es lo que va a ocurrir aquí en México, muy pronto, si es que ya la gran mayoría de los mexicanos no quiere este sistema. Entonces, los sectores que han usufructuado, que no son, por cierto, los que contribuyen, los que cotizaron, luchan denodadamente porque se introduzcan reformas paramétricas, es decir, quieren aumentar más encima la edad de jubilación de las mujeres. ¿Para qué? Para capturar y continuar capturando y manteniendo ese ahorro que es precario, pero que sumado por todos los chilenos, en el caso de nuestro país es bastante alto, 180.000 millones de dólares, algo así cercano al 70% del PIB, del Producto Interno Bruto, una cantidad gigantesca que medida por el producto respecto a otros países, una de las más grandes. No quieren cambios estructurales, porque quieren mantener el sistema, es decir, mantener la posibilidad de seguir usando el ahorro previsional de los chilenos en su beneficio para financiar sus operaciones. Porque lo han dicho descaradamente, el sistema privado chileno ha permitido el desarrollo del mercado de capitales. Y es cierto, ha permitido que este gran flujo de capitales permita que los grandes bancos, las grandes corporaciones financieras, el gran retail, se financie a tasas bastante bajas y logre una rentabilidad gigantesca justamente prestándonos el mismo dinero a quienes somos los propietarios. Esta es la ironía. Por eso los argentinos tuvieron una decisión categórica, acabaron con la AFJP de la noche a la mañana y no pasó absolutamente nada, no se desmoronó Argentina, no cayó. Yo trabajo en una comisión internacional con los bancarios argentinos y las pensiones argentinas son casi 2,5 veces más altas que las pensiones promedio de los trabajadores del sistema financiero chileno. Y no pasó absolutamente nada, como se miente descaradamente, que Argentina se robaron la plata, que el gobierno de Cristina Fernández se llevó las mentiras, los bancarios tienen su dinero. Entonces estamos construidos sobre mitología, sobre mentiras que se repiten una y otra vez en la prensa, que son los mismos propietarios que invierten en la prensa para financiar sus programas y por lo tanto construyen una realidad a partir de un discurso que se instala sostenida sistemáticamente, y eso es lo que tenemos que contrariar. Afortunadamente las redes son nuestro grande aliado. En Chile este programa lo está viendo mucha gente, lo estamos transmitiendo en vivo a través de las redes, que son justamente hasta el momento libres. Ojalá lo sean por siempre. Bueno, otra lámina que quiero mostrar. ¿Por qué defienden, ustedes creen, los dueños de las AFP este negocio? La otra lámina puede ser. Miren la rentabilidad sobre el patrimonio del sistema de AFP entre el año 97 y el año 2015. Rentabilidad anual promedio 26,3. ¿Dónde hay un negocio que rente al capital tanto? Nosotros con nuestras pensiones miserables, los que vienen a pensionarse a los 65 años los hombres, a los 60 años la mujer, con su pensión, no saben qué hacer. O sea, lograr una rentabilidad del 3-4% del capital, con suerte. Ellos tienen un 26,3% promedio. Entonces el negocio es puro, un engendro de la dictadura que desgraciadamente y lamentablemente se reprodujo en el resto de América Latina, porque habían gobiernos, y hay que decirlo, gobiernos, las dictaduras en América Latina, gobiernos que eran proclives al Fondo Monetario, particularmente a las recetas del Banco Mundial, que no reparan absolutamente en considerar a la persona humana como fundamental. Solamente quiero hacer una digresión en este tema de las AFP que me parece relevante. El modelo chileno se exportó, fue el primero, el año 81, antes que llegara Reagan y Thatcher al poder. Ya los chilenos habíamos hecho un cambio estructural. Por eso algunos economistas se pavonean, se ufanan, algunos chilenos dicen que fuimos primeros que los norteamericanos y que los británicos. Porque efectivamente hicimos los cambios estructurales, pero estábamos en dictadura. Y
nunca se han preguntado por qué un país tan pequeño de 17 millones, como es Chile, Jaime dijo, estamos perdiéndonos en el continente, 17 millones. Brasil tiene más de 200 millones de habitantes. México, 110, 120 millones. Argentina, 42. Colombia, 47. Brasil tiene un PIB 8 veces más grande que el chileno. México, 6 veces más grande. Argentina, 2,5 más grande que nosotros. Colombia, 1,7 veces más grande el PIB que nosotros. Son más grandes en superficie y más grandes en habitantes. Nunca se han preguntado por qué Chile tiene más multimillonarios que estos 4 países, proporcionalmente medido por el producto. Ahí está la respuesta, ¿no? Tienen nuestros fondos, nuestros ahorros provisionales. Ustedes saben que Chile, y algunos se pavonean diciendo, bueno, esto es patria, porque las grandes corporaciones nacionales chilenas del retail han expandido su fortuna, sus inversiones en Perú, en Colombia, algunos en Argentina, en Brasil. A México todavía entiendo que han llegado muy pocas. Han extendido la mano con el financiamiento de nuestros ahorros provisionales, condenándonos a pensiones que son indignas, pero usando nuestro ahorro previsional, es decir, usando... El ahorro previsional es una expresión, esta expresión monetaria del capital es también una abstracción. ¿Qué es lo que han usado? Nuestra humanidad. Nuestra humanidad, esa fracción importante que se llevan ellos y que jamás la recuperamos en lo que ellos están explotando y reproduciendo en beneficio del capital, en desmedro del trabajo. La vieja discusión respecto a cuánta es la fracción que se apodera el capital de la humanidad que generamos como trabajadores. Esa es la pugna, no es de ahora, por cierto, pero una pugna permanente. Eludir el debate de esto en los foros internacionales, estimados compañeros y compañeras, eludir el debate de este tema de fondo es lisa y llanamente seguir manteniendo el modelo y este sistema y hacer críticas retóricas solamente a la seguridad social. Todo lo demás es mentira. Por eso en Chile hemos dicho, no un paso atrás en la propuesta que tenemos, no un paso atrás. Vamos a luchar por acabar con las AFP. No queremos más AFP porque nos fueron impuestas, porque no somos propietarios de nuestro ahorro, no podemos disponer de nuestros dineros, no podemos usarlos, ni podemos gozar de los dineros. Entonces no somos propietarios, pues. Nunca somos propietarios. Es una estafa permanente, porque las pensiones las pagan con los flujos de dinero de los que entran. Y por eso va aumentando el capital permanentemente. Ellos compran bonos de deuda o compran acciones y por esa vía transfieren riqueza del ahorro provisional a los grupos que a ellos les interesa. O sea, además hay un trasfondo ideológico, hay un trasfondo geopolítico, incluso en el destino de la inversión del capital de propiedad de los trabajadores. Podemos estar financiando empresas de dudosa moralidad con nuestro ahorro, empresas financiándolas con nuestro dinero para que hagan prácticas antisindicales, destruyan los sindicatos, contaminen el medio ambiente, destruyan el ecosistema, y no decimos nada. Entonces la discusión es de fondo, no es una discusión menor. Bueno, entro al tema central por la hora. ¿Qué estamos proponiendo? Nuestra propuesta, por favor, la lámina 4, yo solamente quedan 2 láminas y voy muy rápido. Nosotros proponemos un nuevo sistema de reparto solidario y con financiamiento tripartito de trabajadores, empresas y Estado. Ya lo dijeron acá, en Chile, estimadas, en Chile, durante 36 años los empresarios no han puesto un peso para la seguridad social. Ni un peso. Y nosotros no tenemos prestaciones definidas, o sea, no sabemos cuánto vamos a sacar al fin de nuestra vida activa. Usted puede tener un ahorro X, llega con 65 años a pensionarse y el día anterior tuvo la mala suerte que la bolsa se derrumbó internacionalmente y sus fondos perdieron un 20, un 30, un 40% y su pensión cayó brutalmente. Pero en el caso chileno, además, si usted se retira por las AFP, que es el retiro programado que pagan ellas, todos los años le recalculan su pensión. Entonces a usted le dijeron, mire, que tenía una pensión de $500, con suerte, va al año siguiente y le pueden decir que esos 500 bajaron a 4.50, a 4.30, y así sucesivamente, hasta que se va a acabar. O sea, ese es el sistema. Y algunos fruncen el ceño en Chile cuando decimos esto, cuando estamos en foro, en paneles,
los que de una u otra manera la critican, pero en el fondo el corazón está con las AFP, fruncen el ceño diciendo que aquí decimos tantas cosas, porque la verdad hay que develarla completamente. Si se devela a medias tintas es porque quiere ocultar una parte, hay que decirla completa. Y este sistema es un sistema espurio, un sistema que no merece ser respetado. Imagínense que la guerra nosotros en Chile la están dando los dueños de las AFP, y las AFP son dispensadoras de un servicio por el cual les pagamos todos los meses, y son incumbentes, entran en el debate. Es como que el narcotraficante entrar en la discusión de la norma respecto de colocarle atajos, pues. A ese nivel estamos llegando. O como el traficante de banca diga, no, yo quiero tener opinión en la norma. Y esa es la verdad. Las AFP hablando, y mandan a sus consejeros, a sus especialistas, que especialistas no tienen nada, pagados con suculenta remuneración negrita, para que nos combatan. Ese es el escenario, estimados compañeros, ese es el escenario. Pero nosotros tenemos la certeza de que vamos a ganar esta pelea, porque esta pelea no solamente es ética, porque estamos luchando con un poderoso, porque las AFP en Chile hay 6, 3 AFP son de propiedad norteamericana, Principal, una de ellas, Medline, la compañía de seguros más grande del mundo, es dueña de otra, la más grande, y estamos empeñados en sacarlas de nuestro país, a esas dos, a Principal y a Medline. Estoy cerca, así que estoy hablando mucho, parece. Pero estamos al lado de ellos. Pero ese es nuestro desafío. Es una lucha ética, pero además es una lucha que encierra una determinada moral. Y cuando digo moral, quiero significarla. Moral me refiero al conjunto de creencias, al conjunto de ideas que le dan sentido a nuestra condición humana. A ese conjunto de ideas y de creencias que arrojamos, que traemos de la morada, de nuestro hogar, de nuestros padres, de nuestras madres. A esa que hace que nosotros no le metamos la mano al bolsillo a nuestro compañero, como nos meten la mano ellos permanentemente a nosotros. Esa es la diferencia, es moral. Y por lo tanto, como es moral, es una lucha que hay que dar. Y la van a dar porque el precio que hay que pagar es el precio de la dignificación, que ellos no entienden, porque no es monetario, tiene réditos. ¿Y cuál es el rédito? El reconocimiento. Y la humanidad siempre ha librado combates y batallas por el reconocimiento. Ad honorem, decían los griegos. Ad honorem. Por el honor estamos en esta pelea, ¿no? Y porque muchos no creemos que la vida debe ser reducida solamente a la cuestión monetarista, a la cuestión mercantilista. Porque hay otras aspiraciones mayores y por eso esta pelea se está planteando en estos temas. Bueno, nosotros planteamos una propuesta de esta naturaleza, un sistema de reparto con fondos de reservas técnicas, de manera tal que el Estado gradualmente vaya haciendo un aporte, como se expresa en la tercera, perdón, no está planteado esto. Lo que aquí tenemos planteado es que las contribuciones que hacen los trabajadores van a tener prestaciones definidas. Y donde dicen el cotizado, a la medida que usted va aumentando su contribución, va a tener una tasa de reemplazo garantizada, porque los que somos partidarios de la seguridad social también somos partidarios del ahorro, no desde la perspectiva que lo plantean ellos. Somos partidarios de que todos estemos en el seguro social, en el sistema de seguridad social, todos, porque como es solidario, a mí me interesa que el que gana más y el que gana menos también contribuya con su fracción de humanidad, porque el día de mañana yo también voy a contribuir con él y mañana el joven va a contribuir conmigo. Es decir, generamos incentivos, alicientes para que estén todos. En este sistema de capitalización no tiene sentido que los pobres contribuyan, pues. Si están condenados de antemano a pensiones miserables, ¿cuál es la razón para tener el interés por contribuir si saben que van a una pensión miserable? Mientras que si nosotros tenemos garantizadas previamente prestaciones, que es la medida que más sacrificio, y le garantizo prestaciones mínimas con el objeto de dignificarlo, incluso llegando, como nuestra propuesta lo plantea, en el caso de los que menos ganan, que al final de la vida activa, los trabajadores que cotizaron toda su vida y que ganaron muy poco, encuentren el jubileo, pues, y al final de su vida terminen ganando más de lo que ganaban cuando estaban en la vida activa, porque se liberaron del trabajo. Esa es la pugna que hay, esa es la disputa, es filosófica finalmente, esa es la disputa de aquellos que queremos sostenernos, hacernos de todo lo que es la historia del movimiento sindical, del movimiento obrero, porque la seguridad social no fue una dádiva, no fue
una imaginación de algunos. Fue una conquista, por supuesto, que la hizo Bismarck, pero la seguridad social con el tiempo fue llenándose contenido por la lucha del mundo del trabajo. Y en consecuencia, ese es el primer fundamento que hay que relevar o revelar a un nivel de primacía. El financiamiento, nosotros estamos planteando que suban la otra lámina, ¿puedo, por favor? Bueno, este es el gasto que tanto le gusta a los economistas, el tema del PIB, especialmente a los ministros de Hacienda, que deliran manteniendo justamente las cuentas ordenadas, pero prescindiendo de lo que está pasando fuera de los ministerios. La gente se puede estar muriendo y hay que mantener una política fiscal porque lo dicen los grandes organismos multilaterales. Nosotros estamos planteando que haya un incremento gradual del gasto público, que el Estado, así como los empresarios, restituyan el aporte patronal, tengan que hacerse cargo de la pensión de los trabajadores, por lo tanto van a tener que contribuir. Esta propuesta está planteada, como ustedes ven, hasta el año 2100, es decir, de aquí a final del siglo, 83 años. La sometimos a consideración de muchos economistas, la hemos validado por especialistas, por supuesto, muchos economistas críticos, y hemos encontrado flancos. Se la pasamos al ministro de Hacienda, que ustedes saben, los ministros de Hacienda primero que preguntan cuánto vale, y hizo un comentario posterior diciendo que en realidad le parecía que nuestra propuesta era responsable porque se hacía cargo de las finanzas públicas y planteaba un crecimiento gradual del aumento público, del gasto público. Pero no hemos tenido más observaciones. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es político. El problema de las decisiones de transitar de un sistema de capitalización, eliminando por voluntad política de la noche a la mañana y pasar a un sistema de reparto que es perfectamente posible, viable, es un problema político. Es quitarle nuestros ahorros a los grandes grupos de inversionistas, tanto nacionales como internacionales, que se financian con nuestros recursos. Tenemos más del 40% de nuestro ahorro interno, de nuestro ahorro previsional, invertido en los Estados Unidos. O sea, Trump va a construir sus carreteras, sus puentes, como les prometió a los estados del norte, con nuestro dinero. Y en Chile nos falta plata, por ejemplo, para aportar a la empresa más grande que tenemos, que es Codelco, de la minería, que necesita muchos recursos para expandir la inversión en nuevo yacimiento de manera tal que aumente la producción, mejore la productividad y por tanto genere mayores ingresos y por lo tanto paga más impuestos porque es una empresa pública. O sea, todo positivo. No les pasamos un peso. Entonces, ¿qué dice el ministro de Hacienda? Que responda al Banco Mundial, que vengan los inversionistas extranjeros a invertir en la minería en Chile. Y por otro lado le pasamos estos famosos 9.400 millones de dólares que tenemos en un fondo de reserva de pensiones, están invertidos en bonos en los Estados Unidos. Esto es la ironía, esto ya es la bofetada por todos lados a un pueblo que afortunadamente en el caso chileno despertó después de 36 años. Hemos sido el ícono, siempre que salíamos a los congresos, aquí hay compañeros sindicalistas del Banco Santander de México, nos encontrábamos y siempre nos decían, y me enrostraban, yo padecí las consecuencias durante mucho tiempo, decía, tú vienes de Chile, ¿qué tanto habla? ¿Qué tanto alega? Y era casi imposible, que viene de Chile, pues en Chile está todo bien, el modelo de eso funciona perfecto, y siempre nosotros con el mismo... Bueno, ahora está la realidad, pregúntese usted por qué hay millones que marchan en las calles, en este país, contra este modelito, que es mentira, que es de falsedad absoluto, no tiene mejoría, lo decimos claramente, no es posible mejorar las pensiones en Chile sobre la base de mantener, nos dicen que van a avanzar a un sistema mixto, sería el único país del mundo, y afortunadamente hay un representante de la OIT aquí, el único país paradojal, donde casi un 83% del total de ahorro de los trabajadores va a ser de capitalización individual, y el diferencial va a ser de reparto. Todos los sistemas, porque nos refriegan en la cara, miren, los sistemas de reparto están quebrados, bueno, pero todos tienen sistemas de reparto, toda Europa, que han incorporado componentes de capitalización, es cierto, Suecia, un montón de países, pero ¿cuánto han incorporado? O sea, un 16% opera con reparto y un 2,5% en capitalización en el caso sueco. Pero aquí al revés, aquí en la pirámide invertida, se quieren quedar con la parte ancha de la torta y dejar una parte de reparto solidario
es decir, la solidaridad entre los pobres. Eso es lo que no estamos de acuerdo en seguir soportando. Y termino señalando lo siguiente: reiterar el agradecimiento al senador a este importante foro. Tenemos que reproducir los foros, y particularmente desde el mundo del trabajo hay que reproducirlo. También lo he dicho en varias partes, la epistemología, esta palabra tan suítica a veces, epistemología, que tiene que ver con el conocimiento, tenemos que recuperarlo para la ciencia social, pero no solamente para la ciencia social, no para los cientistas solamente, tenemos que recuperarla para los trabajadores, los verdaderos creadores de riqueza material y espiritual. Ellos son los verdaderos creadores de riqueza material y espiritual. El problema que ha sido desplazado en estos últimos 40 años por el predominio abusivo de aquellos que han usado la epistemología para encapsularlo en la academia y hacernos creer que el conocimiento es privativo de unos pocos. ¿Cuán errados están? Por eso no hay conocimiento de parte de ellos. Y por eso nosotros tenemos que contrastar con la realidad, primero con la empiria, con la evidencia empírica, viendo cómo se caen y se mueren en las calles cientos de miles de compatriotas en el caso chileno y cientos de miles de hermanos en América Latina, pero ya no solamente en América Latina, porque esto está golpeando Europa, pues. Y por eso surgen todas estas concepciones ultranacionalistas que quieren no solamente ya destruir los pocos derechos fundamentales de las personas, sino que además, de paso, destruir a la persona misma. Tenemos el caso norteamericano, el caso quizás de Le Pen en Francia, etcétera, etcétera. ¿De quién es responsabilidad que estén llegando estos gobiernos a dirigir los estados? ¿De nosotros? No, pues es culpa de estos señores, que están generando una caldera explosiva para la explosión social. ¿Y cuál es la responsabilidad nuestra? Apagar estos incendios. Los dirigentes sindicales no apagan incendios. Los dirigentes sindicales se colocan al servicio de conducir un proceso de transformación con el objeto de luchar por lo que es de su esencia, la justicia social. Y la justicia social no tiene dos caminos, tiene un solo camino, que es transparencia total con el mandato que la gente le da al dirigente. Y significa, entre otras cosas, también la lucha por la seguridad social en el marco de la crisis que estamos viviendo a nivel planetario, la restitución también de una conducta axiológica que es la ética. Estamos observando gobiernos corruptos por todas partes. Y nosotros los que estamos acá no somos de esa calaña. Nosotros no somos de esos. Y hay un contingente importante de nuevos políticos, afortunadamente, que restituyen la política como la actividad más noble. Por eso agradezco, insisto, agradezco que se me haya invitado desde esta importante corporación a discutir un tema tan importante. Lo decimos con la mayor transparencia, puede que no seamos lo suficientemente diplomáticos para las palabras, porque eso lo partí diciendo desde el mundo sindical. La diplomacia no existe, es mentira. Los diplomáticos son los que nos roban en general. Entonces, hablemos claro. Y el lenguaje es una herramienta importante que permite construir realidad, pero hay que dejarse de eufemismos. No hablar tanto con el circunloquio, sino que ser más concreto. Y creo que los chilenos logramos, afortunadamente, después de 36 años, nos demoramos harto tiempo, y les pedimos la excusa a los mexicanos y a los latinoamericanos, porque lamentablemente por no haber luchado lo suficiente a los chilenos, fuimos de alguna manera cómplices para contribuir que les colocaran este maldito sistema de ahorro privado. Así que les pido las excusas, estimados, y bueno, a seguir luchando. Muchas gracias. Hace un momento vimos, comenzamos a ver un video que por cuestiones técnicas no fue totalmente proyectado. Vamos a repetirlo, si nos hace favor en cabina, después de esta combativa exposición del maestro Messi. Estamos muy contentos porque hemos sobrepasado la cifra que inicialmente teníamos prevista para esta gran marcha. Que el Congreso, que el Gobierno
Este sistema es un sistema fracasado, un sistema colapsado, que no está conseguido, no fue conseguido y jamás podrá pagar pensiones decentes y pensiones dignas a nuestros compatriotas. La ciudadanía a lo largo del país pide acabar con las AFP, exige la restitución de un derecho fundamental, un derecho social, un derecho que nos permita tener seguridad social y dejar de que nuestros viejos y nuestras viejitas terminen la vida indigna trabajando en los supermercados o trabajando de nocheros en los grandes edificios. Esa es la disputa que tenemos. Nuestra propuesta demuestra la perfecta posibilidad de llevar adelante cambios estructurales del sistema sin grandes trastornos para la economía. Llamamos a todos los chilenos y chilenas a mantenerse en estado de alerta, a no hablar nuestra campaña de refugiarnos en el frente. No nos interesa que no caemos en falsos debates sobre la mentalidad y las malas por medio de la especulación. Nuestro propósito es otro, una seguridad social, la antípoda del riesgo. Eso que ustedes, los sinvergüenzas, no comprenden. Ha llegado la hora de que la presidenta se pronuncie, que escuche la voz del pueblo. Aquí estamos los millones de chilenos pidiendo el fin de las AFP. Ha dicho la presidenta que para tirarse necesita la piscina con agua. Bueno, los millones que estamos desde arriba Magallanes somos suficiente cantidad para que se decida a poner fin ahora a las AFP. Acabar con las AFP sí se puede. Es una tarea urgente, patriótica, de dignidad nacional, depende única y absolutamente de nosotros. Nuestros viejos no pueden seguir esperando. Debemos creer que es posible. Nada, absolutamente nada nos será regalado. Así que a seguir luchando y a declararnos en estado de alerta para acabar con las AFP. ¡Arriba los que luchan!